llamado Elcos. ¿De qué lugar era? Elcos, en Israel. Específicamente se cree que de la parte de Judá. ¿Quién era el padre de este muchacho? Se llamaba Elcochai en español. Lo estoy diciendo en español. ¿Cómo se llamaba? Elcochai. El nombre se parece mucho a la ciudad. Entonces, en ese lugar nació Nahum. El libro suyo, que más bien parece una carta, ¿verdad? Pero es un libro menor, de los profetas menores. Ese libro lleva su nombre, el nombre de Nahum. Y su profecía fue dirigida específicamente a la ciudad de Nínive. ¿Quién eran los ninivitas? Era la ciudad a la que Dios envió entonces a Jonás a predicar. Y que Jonás quería que fuera condenada, que cuando se iban a la guerra mataban todo. Si había mujer embarazada, agarraban su espada, le abrían el vientre y era un encanto para ellos ensantar a la cría con la punta de su espada. ¿Usted me entiende? Mire, oigan, iban, peleaban, mataban a todo el que encontraban. Si había mujer embarazada, la rajaban y entonces con la punta de la espada sacaban el feto ensartado por la punta de la espada. Dice Josiniel que también la cabeza la enganchaban. Eran una nación totalmente cruel. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Jonás predicó, dice que hasta los animales, ¿qué pasó? Se arrepintieron. Y al arrepentirse hasta los animales, ¿qué hizo Dios con Nínive? Lo perdonó. ¿Y cómo se puso el profeta? Incómodo con Dios. Porque como ellos habían sido tan cruel con el pueblo, él lo que quería era que Dios lo... Yo pregunto, usted y yo que somos cristianos, usted cuando se enoja con alguien, usted tiene un problema, usted quiere que Dios lo mate. Miren, no es broma. Yo he conocido personas que han orado hasta por el hermano para que Dios lo corte. Sí, Jehová te va a cortar. Y hay gente que desea que Dios te corte. Hay gente que mire, hay gente que incluso, y si no quiere que te corte, no te preocupes que tú verás lo que Dios va a hacer con él. Y están esperando que Dios haga un ejemplo para entonces ellos levantar mano de victoria. Esa es la mentalidad de Jonás. Esa es la mentalidad de los discípulos que le dijeron a Jesús: ¿quiere que oremos para que caiga fuego del cielo como Elías y lo consuma todo? Miren, cuidado si en el pueblo de Dios hoy en día hay gente todavía con el corazón así. Porque si usted tiene el corazón así, usted tiene que cambiar. En otras palabras, tiene que arrepentirse, porque todavía no es un verdadero creyente. Porque Dios es un Dios perdonador. Como dice el profeta Nahum, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, el profeta Jonás profetizó más de 100 años atrás acerca de la destrucción de Nínive, y Nínive se arrepintió y no sucedió en ese momento, sino que el Señor tuvo misericordia porque ellos se arrepintieron. ¿Y qué pasó? 100 y pico de años más tarde, entonces viene el profeta Nahum y profetiza desde Judá. Él nunca fue a Nínive, se cree que no fue a Nínive, pero desde Judá él comenzó a profetizar. ¿Me doy a entender? Acerca de la destrucción de Nínive. Se cree que Nahum nació en el año 612, más o menos, y que su profecía tuvieron desde el año él estuvo vigente desde el 692 hasta el 663, más o menos. Desde el 692 hasta el 663, más o menos. Un promedio de unos 90 años.
¿Quién estaba reinando en ese entonces en la parte de Judá? Estaba reinando uno de los reyes más malvados de Jerusalén, de Judá, Manasés. A pesar de que su gobierno fue un buen gobierno, porque si el que estudia el libro de los reyes se va a dar cuenta que Manasés fue un gran gobierno, pero fue muy perverso y le dio la espalda a Jehová. Diferente a él, andaron en pos de Dios e hicieron otras cosas peores que él y son más mencionadas en el libro de los reyes y de la crónica. Dice que fue contemporáneo de estos tres profetas. Sofonía, ¿han oído hablar de eso? Sofonía, sí, no me sofoquen, Sofonía. Jeremías y el profeta Habacuc, que ese me dijeron que no era tan conocido, pero sí es muy conocido. Bien, ahora la pregunta mía es, ¿cuál es el énfasis o cuál es el mensaje que trae Nahum? Él hace énfasis específicamente en dos cosas. Uno, la justicia de Dios. Atención aquí, dígalo conmigo. ¿En qué hace énfasis Nahum? En la justicia de Dios. Y número dos, él hace énfasis en el poder de Dios. En la justicia y en el poder de Dios para que sus enemigos sean castigados. Es decir, dice la Biblia que Dios no da por inocente al, pero dice Dios también que mía es la pregunta mía es, como le decía ahorita, ¿usted cree que usted debe de vengarse? ¿Usted cree que usted debe desear mal para otro? Incluso la Biblia te dice a ti y a mí que cuando yo deseo mal para otro, ¿sabe quién termina recibiendo el mal? Porque hay una ley que se llama la ley de la siembra, y dice esa ley que lo que el hombre sembrare. Ahora la pregunta mía, ¿qué usted está sembrando? No me responda, pero le vuelvo a preguntar, ¿qué usted está sembrando? En su trabajo, en su familia, donde usted vive, ¿qué usted está sembrando, hermanito, hermanita? ¿Qué estamos sembrando? Porque es cuestión de tiempo, eso se va a dar, y cuando se dé usted va a tener una buena cosecha, sea mala o sea buena. Se nos dijo que no paguemos mal por mal, y se nos dice que venzamos con el bien entonces desármese. Y también te dice que los pensamientos de nosotros tienen que ser de continuo hacia el bien, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, centre su pensamiento. Usted tiene que obligar su pensamiento, como dijo el salmista, alma mía, que tú no quieras, tú le tienes que alabar. Usted no se gobierna, alma mía, usted no se gobierna, usted la gobierno yo. Entonces yo me voy a obligar a pensar correctamente. Dios no da por inocente al culpable. Dios no pasa por alto las injusticias que cometemos. En su momento, si no viene el arrepentimiento, porque también el mensaje de Jonás era que Dios es un Dios perdonador, pero que es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, dice Nahum. 100 años después del arrepentimiento de Nínive, o más de 100 años, ¿verdad? ¿Qué hizo Nínive? Volvió otra vez a sus andanzas. Yo le decía a los chicos de la doctrina, una cosa es arrepentimiento y otra cosa muy diferente es conversión. Por eso el apóstol Pedro es muy específico, y Pablo, y le dicen, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte de Dios tiempo de refrigerio. ¿Ven? Arrepiéntanse y cambien, porque el arrepentimiento, ¿qué es? Reconocer nuestra falta. ¿Pero cuál falta? Sí, pero ¿cuál falta? Porque hay gente que son muy buenos ante la sociedad. Pues muy simple. ¿Cuál es la falta que tenemos que reconocer? ¿De quién descendemos nosotros? ¿Por un hombre entró? ¿Y por un hombre entró? ¿Por uno entró el pecado y por otro entró? No hay forma de que usted sea libre. Digo, sí hay, pero no hay forma, dicho parafraseado, de que usted sea libre de la naturaleza de Adán. Usted puede ser el hombre más bueno del mundo, la mujer más buena del mundo, ¿y de quién usted desciende? Entonces usted tiene que reconocer que usted es un pecador. Alábele que él vive
Usted y yo somos pecadores, nos guste o no. Usted puede hacer todo el bien que usted quiera, usted puede darle a los pobres, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Y hasta que usted no reconozca que usted es descendiente de Adán, hay problema. Entonces después de ahí, si recibo, entonces, ¿qué? Si recibo la salvación que viene ahora por el otro hombre que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Jesús el Nazareno. 4 pecados, que eran los pecados que más adornaban a la ciudad ninivita. Y por lo cual Dios lo castigó. Número 1, el pecado del orgullo. Nínive se jactaba de ser una ciudad poderosa. Entonces la muralla de Nínive tenían como 30 metros de altura. O sea que eran prácticamente, no había forma de penetrar. Cuando se cerraban las puertas de la ciudad, no había forma de penetrar a la ciudad. Y ellos se sentían orgullosos de que era una ciudad fortificada. Entonces le estamos hablando de que la muralla de esta ciudad era una inmensidad, era algo grande. Y con arriba, por lo general, le ponían personas para que la cuiden y vigilen a ver quién quiere penetrar por un flanco de la ciudad. Número 2, ¿cuál era el otro pecado que tenía? Crueldad. Era un pueblo sanguinario, eran asesinos, ellos se mantenían del saqueo. Saqueo es el robo, de atracar otras ciudades, de invadir otras ciudades y quitarle lo que ellos tenían y matar a sus habitantes, porque en esa ciudad venía y le robaba el trigo a Israel. Pero cuando los filisteos venían y se robaban el trigo de Israel, pero ellos no asesinaban tanta gente como esto. Cuando venían los asirios o los ninivitas, miren, acababan con todo, hermano, con todo. Se llevaban el botín y mataban a la gente. Entonces estos ninivitas tenían esta característica, eran crueles. Los madianitas. Otro detalle es que esta ciudad era una ciudad totalmente adúltera. Y la fornicación y el adulterio son condenados tajantemente por Dios. Es por eso que en el pueblo de Dios, primero el orgullo. Miren, una gente cristiana orgullosa está en pecado, y Dios no la dará por inocente al culpable. Usted y yo tenemos que revisarnos a ver si hay o no orgullo en nuestra vida. Número 2, una persona cruel, mala, porque hay gente con apariencia de piedad, pero por dentro están podridos, dañados, y lo que quieren es el mal para el otro, esperando que caiga para ellos celebrar. Por último, pero no menos importante, una ciudad amante de la brujería, señores. Conquistaban naciones en base a brujería, echaban hechizos, se llevaban gente con hechicería. Dice que sus prostitutas eran especialistas haciendo amarres. ¿Usted cree que eso existió desde ahora? Eso es viejo. Y le hacían hechicería y hacían toda la clase de diablura para conseguir su propósito. Y Jehová Dios veía eso. Y entonces ese pecado fue el que denunció el profeta Nahum. Y que Dios no lo trajo a destrucción en el tiempo de Jonás. Por eso decimos que Nahum es la otra cara de la moneda de Jonás, como decía el hermano. Efectivamente. ¿Cuál es el mensaje final que entonces nos deja este libro a nosotros? Que Dios muestra misericordia a los justos, pero que también Dios es justo y no da por inocente al culpable. Ahí concluye Nahum. Hay uno de esos versos de Nahum que a mí particularmente me gusta y quiero compartirlo con ustedes para terminar ya. El 1:7, y dice de la manera siguiente: Jehová es bueno. Escuche bien, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia,
y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían.